Hola a todos y bienvenidos al episodio número 447 de Salud Financiera. Hoy os traigo un nuevo caso de las finanzas de tu vecino que espero que sea de vuestro interés, al igual que os suscite dudas, cuestiones y también comentarios o feedback que le queráis dejar en los comentarios de cada episodio a este vecino. Bueno, vamos a leer qué nos envía este caso número 151 de las finanzas de tu vecino, qué nos quiere contar hoy y cuáles son las peculiaridades de su caso. Dice así: Hola Luis. Para empezar, quisiera darte las gracias por el trabajo que haces de divulgación y te felicito por el blog de Substack. Te presento mi caso. Soy un novato, me lo pone entre comillas, que acaba de empezar a invertir hace 2 años. Tengo 40 años, trabajo bastante seguro y unos ingresos de 4.000 euros al mes con una capacidad de ahorro de 3.000. Tengo un patrimonio alrededor de 500.000 euros en líquido, ahorros traídos del extranjero después de estar muchos años expatriado. Pronto pienso comprarme un piso usando como entrada máximo unos 150.000 euros e hipotecarme con el resto. Empecé hace 2 años con depósitos a plazo fijo cuando los intereses estaban cerca del 4%. Conforme finalizaban esos depósitos de distinta duración, iba invirtiendo en fondos. Y ahora mismo mi situación es esta. Tengo 75.000 euros en una cuenta remunerada al 2,5%, 100.000 euros en un depósito que acaba en noviembre y 10.000 euros en la EPSV de Indexa Capital. Además, tengo una cartera de 165.000 euros en la cartera 10 de Indexa Capital y por mi cuenta me he creado una cuenta en Ironía y en MyInvestor con 150.000 euros donde tengo el MSCI World de Fidelity el 21%, Fidelity SP500 un 8%, Fidelity Eurostock Index un 9%, el GQG Partners Global Equity un 12%, Hanco Global Value un 7%, Fidelity Global Equity 7%, Fidelity Global Technology 7%, Alken Small Cap Europe 7%, BCF BlackRock Systematic Asia Return Absolute Return 7%, el SPDR S&P US Dividend Aristocrat 7%, el iShares Physical Gold ETC 9% y el ETP de Fidelity Physical Bitcoin un 1%. La cartera 1 de Indexa la creé hace año y medio. Después, hace un año me animé con la cartera 2. Quise incidir en los porcentajes de Estados Unidos y Europa con los indexados. Por eso está el MSCI World, el SP500 y el Eurostock. Reconozco que es difícil saber cuándo hacer un rebalanceo de los porcentajes y no sé si sería más fácil dejarlo todo en el MSCI World. Los fondos de gestión activa han sido seleccionados en base a mis nociones básicas adquiridas en foros y seguro que habrá margen de mejora. Casi todo está en renta variable, porque tengo todavía liquidez en depósitos y cuenta remunerada. Del total, un 63% estaría en renta variable y el resto estaría en esos activos monetarios, cuentas remuneradas, depósitos. No tengo nada claro, estas son las preguntas que me hace. No tengo nada claro cómo gestionar un patrimonio así y cuál debería ser un objetivo lógico en mi situación. Me quedan 20 años de trabajo y me prejubilaría a los 60, 61. Espero tener familia y quiero que mi patrimonio crezca, pero también conservarlo. No quiero buscar rentabilidades altas con una volatilidad alta. Estaría cómodo si pudiera conseguir rentabilidades de un 6, 7% después de inflación y gastos. Mi tolerancia al riesgo creo que es moderada a alta. Por ahora el máximo drawdown que he tenido en mi cartera ha sido de un 17%. Me gustaría que me ayudases a darme alguna pista sobre la estrategia financiera en mi situación. ¿Qué porcentaje de renta fija, renta variable? ¿Simplificarías la cartera 2? ¿Indexarse, gestión activa? ¿Qué otras formas de inversión hay para patrimonios de este tipo, aparte de los citados arriba? Te agradecería mucho si pudieras guiar un poco con tu análisis y comentarios. Bueno, vamos a ver un poco las ideas que nos transmite y también las reflexiones que a veces me vienen a la mente leyendo cada uno de estos casos. Lo primero que tenemos a alguien con una situación económica privilegiada, podríamos llamarla así, y que se la ha ganado a pulso, porque estar expatriado no es nada fácil porque estás lejos de tu familia, tus amigos, y más a día de hoy en el mundo de Instagram, donde ves a tus amigos con la familia en los cumpleaños y tú estás a cientos de kilómetros, bueno, evidentemente con una capacidad de hacer videollamadas, pero te pierdes buena parte de tus años de juventud o de tus años de, vamos a llamarle, de los 30 a los 40 más o menos, que es cuando empiezas a estar expatriado por la situación profesional. Al principio, cuando entras a tu empresa, algunos, una prueba de fuego es expatriado, pero es cuando vas alcanzando puestos de responsabilidad, cuando normalmente vas emigrando, vamos a ponerle de 25 a los 40. Y muchos de ellos entornan el camino de regreso una vez que ya han amasado un patrimonio o se han situado una carrera profesional que les permite volver con garantías a España, con la garantía ya sea de que tienen el dinero
suficiente para estar tranquilos el resto de su vida o tienen el dinero suficiente. He visto conocidos expatriados que su objetivo es tener el dinero para comprarme una casa y volver y comprarme una casa, o que ya vuelven con trabajos en empresas o multinacionales que suelen estar bastante bien pagados, sobre todo por ya la posición y el estatus profesional que alcanzan. Pero hay que reconocer que primero que no es una decisión fácil, que estar lejos de tu casa, y esto lo puedo decir con conocimiento de causa, tiene muchísimos factores emocionales que es difícil ponerle un precio o un valor económico, pero que luego llegas a un punto donde al menos tienes esta compensación. A veces yo le digo a la gente, sí, hay que viajar, sí, hazte Erasmus, sí, conoce mundo, porque al final las experiencias son lo que te quedan, pero no hagas el kamikaze, no hagas el kamikaze de irte al otro lado del mundo y que te lleguen los 35, los 40 años y no tengas ni ahorros, ni una carrera profesional, sí, muchas experiencias. Bueno, está bien si es lo que te gusta y quieres vivir ese estilo de vida, pero también hay muchos que descubren que, oye, que el mundo no es el mundo de Yuppie y que al final de algo hay que vivir y que cada vez, aunque vuelvas a casa y tengas la casa de tus padres o casa de la familia donde ir, pues de algo tienes que un poco llenar ese vacío que los viajes o que esa época de trotamundos te llenaban anteriormente. Por tanto, él ha acumulado un patrimonio de 500.000 euros, pero tenemos un condicionante. Un condicionante. ¿Cuál es el condicionante? Que se quiere comprar una casa donde quiere dar una entrada de máximo 150.000 euros. Máximo 150.000 euros. No nos dice qué tipo de casa se quiere ni qué porcentaje de la hipoteca representaría esto, pero sí es una cantidad a todas luces importante, aunque viendo los precios a día de hoy en que se mueven las viviendas y alguien que lleva expatriado muchos años y que tiene una capacidad de ahorro de 3.000 euros y un sueldo de 4.000 euros netos mes, entiendo, entiendo que va a ser difícil que sea muy, vamos a decir, por lo bajo en el inmueble que se vaya a comprar. Es decir, no pienso que vaya a dar 150.000 de entrada y que la casa sea de 220.000 euros el coste. Me da esa sensación, aunque no lo conozco de nada, perfectamente podría sorprenderme y decir, mira, es que solo me quiero hipotecar por muy poquito y quiero quitarme lo máximo de la hipoteca, también podría pasar. A partir de ahí, lleva 2 años en este mundillo de la inversión, manejándose primero con depósitos. Y es una bendición. Es verdad que cuando los depósitos están muy altos, es normalmente porque los tipos de interés han subido para frenar la inflación que hay en las economías de la Unión Europea, Estados Unidos y demás. Entonces, pero empezar a invertir y tener ya este capital totalmente ahorrado y poderlo hacer en depósitos o cuentas remuneradas cuando estaban al 3,50, 4%, pues es un buen, podríamos llamarle, es un buen escaparate donde guardar tus ahorros. Es un buen escaparate donde guardar tus ahorros porque si vemos que la rentabilidad histórica, sin contar inflación, de los mercados financieros han sido entre el 8 o 9%, dependiendo qué mercado miremos y demás, oye, pues si me puedo tener con cero riesgo o con muy, muy poco riesgo, a no ser una quiebra bancaria, tener un 4%, pues mira, ¿dónde hay que firmar? ¿Dónde hay que firmar? Luego eso habría que hacer los matices de, oye, ¿cuánto nos queda después de inflación? Pero también, os repito, que la inflación depende mucho de cómo tú vivas o cuáles son los gastos que tú tengas. Aquí vemos a alguien que con unos ingresos de 4.000 euros al mes, 4.000 euros al mes, logra ahorrar 3.000, logra ahorrar 3.000. Y eso es algo que nos muestra que ahí no tiene un buen colchón de margen de ahorro todavía para hacer frente a los posibles aumentos de costes de la vida que pueda tener. Entonces, ¿cuál es la situación actual? Hay 175.000 euros aproximadamente que están en nada de riesgo. Unos disponibles, que son los 75.000 euros de la cuenta remunerada, que si mañana se sacara la hipoteca podría hacerle frente sin problema. Y luego tenemos 100.000 euros en un depósito que acaba en noviembre. Entonces aquí ya me viene la primera duda. Oye, si quisieras comprarte la casa antes de noviembre, tendrías que intentar hacer un poco ahí de ingeniería a ver si te dejan ignorar o si te tienen en cuenta los 100.000 euros de depósito y te lo permiten ir fraccionando esa parte de la entrada en base con aval a esos 100.000 euros que tienes en el depósito en el banco, pero nos faltan
aproximadamente, pensemos que sea la casa de entrada entre 120, 150.000, nos faltan unos 50.000, 70.000 euros para estar tranquilos con el máximo de entrada que quisiéramos dar. Por tanto, a no ser, puede ser que la casa diga, me la quiero comprar pronto, pero pase un año o dos, también esto puede pasar, pero tenemos ese capital reservado ahí. Entonces, la realidad es que a día de hoy, si no tocáramos esa parte, no tenemos otro colchón. ¿A qué me refiero? Tenemos los 175.000 euros que tenemos en cuentas remuneradas y el resto de la cartera está en productos 100% renta variable. Y es por eso que cuando él me dice, no, tengo un 63% de mi patrimonio en renta variable, es una realidad. Pero si yo me pongo desde el punto de vista de tu patrimonio, excepto quitando toda la parte que quieres destinar a la entrada, que además no es una deuda que tú puedas ir pagando poco a poco, es un dinero que das de golpe, un dinero que das de golpe, tenemos prácticamente el 100% del patrimonio no comprometido para el ahorro de la hipoteca en renta variable, con un perfil que lleva 2 años y que es verdad que a su favor tiene un buen sueldo y una gran capacidad de ahorro. Entonces tenemos esa disyuntiva de por dónde tirar su perfil de riesgo, por dónde tirarlo. No ha vivido un gran drawdown, un 17%. Bueno, está bien, esa parte de lo que habrá vivido en abril, pero se recuperó muy rápido. Aún así, pensar que si quitamos estos 175.000 euros, estaríamos hablando de aproximadamente unos 300.000 euros, que te caiga un 17%, no estamos hablando de una caída de 2.000 euros en tu cartera, estamos hablando de muchísimo más y esas cosas duelen porque ya cuando le ponemos números a la caída, lo extrapolamos a, oye, ¿cuántos sueldos a mí me cuesta haber ganado esto? Porque aunque no lo hayamos perdido, en nuestra mente eso es una pérdida. Y eso es algo que tenemos que ser conscientes. ¿Por qué? Porque el episodio lo quiero enfocar a este tipo de perfiles que tienen muchísimo patrimonio y que se enfrentan a la duda de ¿y yo cómo gestiono este patrimonio? Y eso puede aparecer de golpe, porque te pasas muchos años ahorrando, te llega un golpe de suerte, también puede pasar con la lotería, te llega una herencia y las dudas van a ser la misma. Y no es porque lleves muchísimos años invirtiendo, vas a estar mucho más preparado para gestionar un alto patrimonio que si de pronto te llega de golpe. Vas a tener experiencia, pero los problemas van a ser distintos porque te enfrentas a una parte psicológica que quizás antes no te enfrentabas. Antes tú ponías 2.000 euros en un fondo y era como, bueno, me da igual porque son 2.000 euros. Ahora, cuando dices, voy a poner el 10% de mi patrimonio en un fondo, estamos hablando de 50.000 euros. 50.000 euros. Entonces ya no lo pones tan alegremente, ya no lo pones tan alegremente, o ya no se lo das a cualquiera tan alegremente, o ya te entran más dudas a la hora de hacerlo. Y sabemos que dudas en inversión significa muchas veces a sesgos cognitivos, y esos sesgos cognitivos nos lleva a sesgos conductuales, mejor dicho, nos lleva a tomar decisiones que afectan muchas veces a nuestro patrimonio, porque no somos racionales todo el rato y mucho menos cuando hablamos de cantidades que costarían muchísimos años volver a ahorrar. Y esto es otra de las cosas que Marcos de Más Dividendos me repetía, decir, es que no es lo mismo cuando tú tienes 3.000 euros de ahorro y 20.000 euros ahorrado, que dice, bueno, un año lo recupero en caso de que lo pierda, a cuando tienes 500.000 y dices, oye, es que yo ahorrando incluso 3.000 euros, ahora que no tengo familia, imagina que tuviera familia, que me comprara el piso, es que me puedo tardar 10 o 15 años. Es que 10 o 15 años es lo que me queda hasta que yo quiera utilizar el patrimonio. 10 o 15 años ahorrando para recuperar una posible pérdida si la lío con mi patrimonio, una posible pérdida de importancia o de relevancia. Entonces, los principales consejos que yo a lo largo de estos 150 carteras, no todas han sido de grandes patrimonios, pero algunas han sido de elevados patrimonios. Lo primero que os recomendaría es intentar no asumir más riesgo del que corresponde. Y una cartera 100% renta variable está dentro de la escala más grande de riesgos que se puede asumir. Evidentemente hay cosas mucho más arriesgadas, como carteras muy concentradas, como carteras donde nos ponemos a invertir en el bar de mi primo, en el token de no sé qué. Bueno, sí, evidentemente hay cosas mucho más arriesgadas, o ya nos digo, de inversiones apalancadas, o de todo este tipo de trading o cosas así. Sí, hay cosas con mucho más riesgo, pero dentro de las inversiones tradicionales
una cartera 100% renta variable es quizás lo que más arriba está dentro de ese perfil de riesgo. Y la duda es, vale, ¿te lo puedes permitir tener ese perfil de riesgo? Sí, te lo puedes permitir. Ahora, ¿es necesario asumir esa volatilidad para cumplir tus objetivos? Y ahí es donde más dudas te entran. Fíjate que me dices, es que yo no quisiera tener una cartera tan volátil. Yo me conformaría con un 6-7%. El matiz que le hago es que dices después de inflación. Con un 6-7% después de inflación, estaríamos hablando de un 9-10. Y ya conseguir 9-10% en la cartera anualizado a muy largo plazo ya no es tan fácil. No es tan fácil ni depende solo de un buen asset allocation, dependemos de muchísimos factores como nuestra capacidad de aportaciones en los momentos difíciles en los que atraviesa la cartera, nuestra agilidad o nuestro ojo a la hora de rebalancear o nuestras prácticas de rebalanceo o el nivel de comisiones al que asumimos y también un poco la diversificación y el factor suerte que nos tiene que acompañar siempre para no sufrir largos periodos de rentabilidades muy bajas o negativas en nuestro horizonte temporal de inversión. Por tanto, creo sinceramente que el enfoque 100% renta variable, de la forma que lo has construido, tiene cosas muy a favor, pero también cosas que a mí me preocupan, sobre todo con esos 2 años. Otra cosa es que hablemos, como hemos tenido aquí, personas que llevan desde 2008, que vivieron un 2008, vivieron un 2018, vivieron largos periodos de haber apostado, por ejemplo, por fondos value y tener todos los años que le pintasen la cara. Bueno, estas personas, ya la pregunta es si por los años que llevan invirtiendo, su objetivo financiero, necesitan seguir invirtiendo o tener esa parte al 100%. No es tu caso. No es tu caso. A ti te quedan bastantes años por delante, tienes una buena capacidad de ahorro, pero lo que nos falta es el saber cómo nos sentimos o ver cómo nos gestionamos las decepciones de nuestra cartera cuando tengan un tamaño más importante. Y de esas son las que tenemos que protegernos. Por tanto, si tú esos 175.000 euros no los fueras a usar en una casa, yo te digo, adelante. Vamos a ver, vamos a configurar una cartera 100% renta variable. No tiene por qué ser una cartera que meto cualquier cosa y ya no lo pienso, como vamos a analizar a continuación. Pero tendríamos un margen lo suficientemente grande como para invertir en productos muy conservadores que nos aseguren junto con tu capacidad de ahorro en estar bastante protegidos de los escenarios más negativos. ¿Dónde viene el problema? Que nosotros vamos a destinar, cuando digo nosotros, pues en este caso me refiero al vecino, va a destinar a comprarse una casa buena parte del colchón de emergencia que tiene. Entonces, si te destinas buena parte de ese colchón de emergencia, lo primero sería reconstruirlo hasta un nivel lo suficientemente importante para tener esa tranquilidad. Y si no, mientras lo vamos reconstruyendo, bajamos un poco nuestro perfil de riesgo y no pasa nada. No pasa nada por tener una cartera 80-20, mientras que quizás, y lo pongo así, imaginaros, oye, yo tengo un objetivo de que voy a ahorrar 2.000 euros, de los 3.000 que ahorro, voy a hacer 2.000 euros para mi colchón de emergencia y 1.000 para mi cartera de inversión. Con 24.000 euros, quizás, vamos a pensar, un 10% de la cartera en activos muy seguros, pues voy a tardar 2 años. Oye, no pasa nada por esos 2 años estar, y más ahora que está todo prácticamente en máximos, no pasa nada por tener un 80-20. Un 80-20 y ya tienes otros 100.000 euros que has separado para posibles rebalanceos y no tienes por qué irte esos 100.000 euros a monetarios. No, tampoco hay que ser exagerado, pero te vas a productos con riesgos muy distintos que los de la renta variable. Ya te puedes ir una parte si quieres en oro, como estás haciendo en tu cartera, te puedes hacer una parte en renta fija, puedes ir utilizando ese tipo de productos para descorrelacionar esa parte que tienes. Otro punto es decir, mira, en un año voy a reconstruir esos 50.000 euros, ese 10% que quiero tener en liquidez, 50.000, 75.000, 1 o 2 años. Mientras tanto, esos 3.000 euros los voy a meter directamente a reconstruir esta cuenta. Bueno, pues ahí también, y sería quizás un poquito menos agresivo, un 70-30 iría bajando ese perfil de riesgo. Pero lo importante
es tener esos contrapesos que te permitan dormir tranquilo. Y la segunda parte de lo que recomendaría siempre que tengáis patrimonios muy altos es que no todo vuestro patrimonio dependa de vuestra emocionalidad o de vuestras decisiones. Y esto no es un comercial para promocionar vamos a decir, los servicios de asesores financieros. Para nada. Sabéis que soy muy crítico con los asesores financieros. Tampoco para abrir cuentas a los robo-advisors, sino que al menos desde el punto de vista de cómo yo lo veo y lo que yo haría si tuviese ese patrimonio, no sería gestionarlo todo por mi cuenta. No sería gestionarlo todo por mi cuenta porque lo hacemos muy dependiente de nuestras decisiones. Y nosotros somos, como yo siempre lo repito, la inversión no es nada distinto de lo que es la vida real. ¿Cuántas veces en vuestra vida real sabéis cómo se tienen que hacer las cosas y la termináis haciendo de otra manera? ¿O sabéis que cierta comida no os hace bien, pero un día lo hacéis? ¿O sabéis que quizás después de la tercera copa os empecéis a encontrar mal por tu tipología o por tu organismo? Y aún así hay días, 1 o 2 al año, que pasas de la tercera copa. Pues en inversión es lo mismo. Por mucho que llevemos tiempo, por mucho que tengamos esa ilusión de control, por mucho que tengamos un margen, que el margen aquí nos lo da el gran patrimonio que tenemos, somos muy proclives a liarla. Somos muy proclives a liarla. Entonces, lo bueno, lo bueno desde mi punto de vista de tener alternativas es protegernos. Es como si tuvieras un tesoro y tuvieras la posibilidad de que te lo guardaran en un banco suizo, que te lo guardara por otro lado Prosegur y que otra parte te la guardaras en tu casa. Y tienes esa posibilidad y tú dijeras, no, me lo voy a guardar todo en mi casa. Pues no tiene sentido. No tiene sentido si tuvieras 20 y pico mil euros, dices, bueno, me lo guardo todo en mi casa porque lo que me cobra en Suiza para meterlo en la bóveda o lo que me cobra por seguro no me compensa. Pero si tuvieras muchísimo más, ¿a que no lo guardarías todo en tu casa? ¿A que no confiarías todo tu dinero en que tú te tengas que acordar de una contraseña? O que a ti no te pase algo. Es que o que por eso no confiarías todo tu patrimonio así. Entonces, a la hora de estructurar vuestras inversiones, cuando ya pasemos, yo pongo altos patrimonios a partir de 500.000 euros, que es donde empieza la banca privada muchas veces. Para otros dirán, "Ah, es que 500.000 euros, eso es calderilla, eso no es un alto patrimonio". Bueno, yo digo, a partir de que tengáis un patrimonio de 6 cifras lo suficientemente importante, mi opinión es que deberíamos empezar a separar cuánto de ese patrimonio son decisiones nuestras de asignación de activos o decisiones nuestras de qué producto en particular escoger. Yo sé que muchos os veis reflejados, por ejemplo, en IPAR, que dice, jolín, tiene casi 1 millón de euros, todo se lo gestiona él compra directamente las acciones, pero por cada uno que hay así y que le va bien, hay 4 o 5 casos que la terminan liando. Y la terminan liando porque la parte que tiene buena IPAR es que logró pasar muchos años de travesía por el desierto invirtiendo en una clase de activos que no tenía un rendimiento relativo superior a lo que estaba haciendo el mercado. Entonces, el saber navegar eso, el saber haber atravesado, el tú tener en cartera un activo que no lo está haciendo bien, una clase de activos como era la renta variable española, que no lo está haciendo bien y seguir tu rumbo, seguir aportando, no todo el mundo es quien puede aguantar eso. Por tanto, yo aquí, la decisión que toma él de decir, mira, de mi capital invertido, el 50% se va a Indexa, la veo bien, pero como si también se fuera, ya os repito siempre, al resto de los robo-advisors, estás delegando tu gestión. Y una cosa importante es plantearnos, ¿la cartera 10-10 de Indexa es adecuada para este perfil al 50%? Sí, sí, pero no pasará nada si te vas a una 90-10, no pasará nada. Si te vas a una 90-10 o una 80-20, ya eso es dependiendo mucho, además, a tiempo de bajar tu perfil siempre estás. Yo lo veo ahora, dice, mira, tengo una capacidad de ahorro alta, no me he comprado el piso, por lo tanto sigo teniendo ese colchón aquí de liquidez, sigo pudiendo ahorrar 3.000 euros que poner aquí, pues yo con Indexa podría asumir esta parte de mayor riesgo. Es decir, oye, me voy a un 10-10 porque estoy muy diversificado geográficamente, además estoy en las carteras más diversificadas, que son las carteras a partir de 100.000 euros, pues lo veo bien. Ahora, la segunda cartera que nos plantea es la que sí me genera muchísimas dudas y además tiene casi el otro 50% de lo que tiene invertido.
No es que sea una cartera que digamos, no, mira, es que tengo el 80% de mi patrimonio en una cartera diversificada de Indexa y con el 20% voy a buscar o complementar. Aquí nos estamos yendo a una estructura casi de cartera competitiva. A esto me refiero. ¿Qué son las carteras competitivas? Que es otra de las estrategias que nos hemos planteado. Recordar, había un oyente, un vecino, no me acuerdo en qué episodio, que hacía como 3 carteras y las ponía a competir. La cartera del RoboAdvisor, la cartera que le había creado un asesor financiero y la cartera que se había creado él. Pero aún así, fijaros que estamos hablando de 33, 33, 33, ¿vale? No estamos hablando de que nuestra apuesta personal lleva al 50% y además este vecino, me acuerdo, el que de ese caso, llevaba muchísimos años invirtiendo, había visto pasar todas las caídas, había probado con unos asesores, con otros. No estamos hablando del mismo perfil, no estamos hablando del mismo perfil de riesgo. Por tanto, yo una cartera donde el 50% dependa de tus decisiones y encima con poco tiempo gestionando y experiencia gestionando fondos, porque él lleva 2 años, pero su experiencia es contratando depósitos. No es una experiencia analizando fondos, entendiendo y demás. Y lo vemos, porque los fondos que tienen cartera no hace falta ser un erudito para darte cuenta que son las mejores ideas de otros. No son ideas tuyas. Tú mismo lo comentas, no, es que las voy seleccionando de distintos foros que he visto. Sí, tú vas a un foro y dices, "Es que este fondo es buenísimo". O te enseñan una cartera donde un fondo lo ha hecho muy bien y vas cogiendo las mejores ideas de otros para mezclarlas en tu coctelera. Y eso, y eso es un gran método para tener rentabilidades mediocres y pagar comisiones máximas. ¿Por qué? Porque vas mezclando productos que son buenos o que fueron buenos en su momento o que tuvieron unas rentabilidades muy destacadas y tú lo estás comprando ya cuando han subido y te comes luego toda la versión a la media porque las rentabilidades extraordinarias les encantaría a todos los gestores tenerlas, pero muchas veces rentabilidades extraordinarias van acompañadas de flujos de dinero extraordinarios que hacen que buena parte de la capacidad de tener flexibilidad a la hora de moverse un fondo termina desapareciendo. Luego, otra complejidad que le añades, y esta es importante, y quería hace tiempo comentar esto. Tienes una parte de la cartera en Ironía, otra parte de la cartera en MyInvestor, y entonces este tipo de configuraciones las hace muy difíciles de gestionar, a no ser que tengas muy segmentado qué cosas quieres comprar en uno, qué cosas quieres comprar en otro, y sabiendo que el efecto de rebalanceos o la agilidad, estás renunciando a la misma. ¿Y por qué digo que estás renunciando a la misma? Porque imaginaros, yo tengo el oro para rebalancear en caso de caídas, pero el oro lo tengo en MyInvestor y ahora tengo que enviarlo me toca hacer rebalanceos a GQG y el GQG lo tengo en Ironía, pues ya me paso no sé cuántos días fuera del mercado. O el mismo Hanco. Yo, la verdad, es terrorífico, terrorífico las experiencias que están contando en grupos de Telegram de traspasos que incluyen a Hanco o a cualquier fondo de gestora nacional española. Y hay mucha gente que en el Telegram de Ironía comentan y dicen, mira, la solución ha sido no comprarme ningún fondo español, ningún fondo con easing español, o irme a los fondos caros de las versiones luxemburguesas de los fondos españoles, porque pasarme 20 días fuera de mercado con un traspaso es algo que cada vez se está volviendo más habitual con gestoras españolas en este caso. Imaginaros, y eso es dentro de una misma entidad, haciendo traspasos internos dentro de una misma entidad, dentro de una misma comercializadora, podríamos hablar así. Imaginaros el problema o la dificultad si añadimos que tenemos que estar moviendo entre dos comercializadoras, entre dos comercializadoras. Por tanto, mi opinión es que cuando queráis construir carteras con diferentes comercializadoras, crearlo por bloques o por objetivos financieros. Mira, la parte que voy a tener indexada va a estar en MyInvestor, por ejemplo. O los fondos indexados y de renta fija que tienen comisiones muy bajas los voy a tener en MyInvestor. Y solo la renta variable de gestión activa la voy a tener en Ironía o en otros comercializadores. Pero intentar que lo que es muy fácil en un X-Ray, porque tú pones todos los easing y gestionas tu cartera, lo pones en MyPortfolio de Rank, en cualquier herramienta de esas, se ve muy fácil la hora de visualizar tu cartera. Luego la gestión operativa es muy, muy compleja. Muy compleja y os puede costar mucho dinero y os puede generar que aquello sea
empieces a tomar decisiones, bueno, en vez de traerme el dinero de este fondo de Hanco que me ha subido mucho, me lo voy a utilizar del Eurostock, porque es que así hago internamente pues, traspaso switch entre Fidelities y no tengo que estar días fuera de mercado. Bueno, empezamos a hacer 18.000 parches o ajustes que al final terminan haciendo que seamos esclavos de la configuración de nuestra cartera y no dueño de nuestras decisiones a la hora de hacer el asset allocation. Por tanto, yo la cartera, cuando la veo, digo, sí, todos los fondos, el MSCI World, bueno, el SP500 y el Eurostock, para mí no tienen sentido tener esta configuración. O lo separas y coges y dices, vale, yo en el SP500 quiero tener este peso. En el Eurostock quiero tener este peso y solo te faltaría la parte de Japón y algunos países desarrollados para concluir el MSCI World, pero tendrían un peso más residual. Entonces, o lo separas o lo juntas, pero no tiene sentido tener los tres fondos indexados. No tiene ningún sentido. Sé que da mucho respeto, porque dice, Jolín, es que tengo ya 30.000 euros en el MSCI World. Imaginaros si tuviera que también meterle en los otros 20.000 euros más que tengo en el SP500 y en el Eurostock. Sí, pero en el fondo estás teniendo lo mismo solapado y es una falsa sensación de seguridad el tener varios nombres cuando básicamente estás invirtiendo en lo mismo. Luego le añadimos GQG, Hanco, Fidelity Global Equity, Global Technology, Alken Small Caps, BCF, cualquiera de esos 6 nombres que he mencionado, 5 nombres que he mencionado, ninguno es un mal fondo. Ninguno es un mal fondo. O un fondo que diría en otro contexto, no, es que no lo compres. Pero ¿para qué? ¿Para qué lo tienes? Fidelity Global Equity, ¿qué compañías va a tener este fondo? Este fondo que no tengas en un fondo indexado o en el resto. El Alken Small Cap Europe, ¿desde cuándo lo tienes? ¿Lo tienes porque ha subido? ¿Cuál es tu convicción? ¿Lo has analizado? ¿Quieres tener small caps europeas? ¿Quieres tener small caps europeas? ¿Por qué? ¿Cuánto peso quieres? Este fondo de Asia de retorno absoluto, de todo el peso que tienes en Asia, de todo el peso que tienes en Asia, ¿qué tienes? Algo residual de Hanco en acciones de small caps y demás, y luego el resto lo haces en un fondo de retorno absoluto. ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es el objetivo aquí? Que no digo que esté mal, el problema es que es una mezcla de nombres que para mi gusto tienen poco sentido, poco sentido. Por ejemplo, el Fidelity Global Equity y luego tenemos un ETF, metemos un ETF aquí con el impacto en comisiones que puedes tener y en fiscalidad de Dividend Aristocrats. No, oye, no hay ningún fondo especializado en compañías de alto dividendo que te guste, que te pueda complementar ese efecto de ese ETF. No, es que justo quiero tener acciones de dividendo creciente y los fondos que hay no me acaban de convencer. Vale, pues adelante con el ETF. Ahí sí, pero creo que primero hay que hacer ese análisis de oye, la alternativa que hay es muy distinta. Es muy distinta si cojo un fondo de dividendos enfocado en acciones norteamericanas de alto dividendo y lo comparo con el ETF. Hay tanta diferencia como para que fiscalmente yo me meta en un ETF. Me meta en un ETF. Oye, si la hay y lo que hay no te convence, adelante con el ETF. Que ese es lo bueno. Lo bueno de un ETF, y yo sabéis que tengo el curso, el libro de ETF, lo bueno de los ETFs es que te permite llegar a clases de activos donde la gestión activa no te haya convencido. Oye, estoy buscando fondos de China y ninguno me convence. Ninguno me convence, ya sea por la capitalización, lo que sea. Y tengo un ETF disponible, adelante. Oye, estoy buscando de renta variable de consumo defensivo y no hay ningún fondo que esté especializado en esto. Pues mira, tengo un ETF especializado en eso, adelante. Y así podría seguir mucho rato. Y es la ventaja de los ETFs que te cubren huecos donde normalmente quizás no hay productos tan especializados o los productos que hay no logran tener rendimientos buenos. Pero tenerlo aquí porque sí, no le veo tampoco excesivo sentido. Por tanto, para mí la mayor dificultad que veo en tu cartera está en no entender exactamente qué quieres con esa cartera 2. ¿Qué quieres con esa cartera 2? Y para mi gusto, en tu perfil, yo tendría más una cartera 1 y una cartera 2, donde la cartera 1 sea un 60-70% y la cartera 2 sea mucho menos. Y en la cartera 2 voy a buscar configuraciones
que tengan algo distinto comparado con lo que yo tengo en la cartera uno. Y algo distinto no significa irme a Small Caps Frontera o irme a renta variable Small Caps Suiza o irme al sector, vamos a decir, a energías o utilities. No, es que esto en los índices no hay nada y me voy a ir a esto. O irme a un fondo de seguro, de aseguradoras. No, para nada. No significa irte ahí. Te puedes configurar una cartera que sea competencia de la cartera de Indexa para decir, oye, yo también quiero gestionar mi cartera, pero con un menor peso y con un sentido. Y dices, mira, voy a tener de fondo core, voy a quedarme con dos. El GQG Partner Global, que va a ser muy flexible y va a buscar dónde están las compañías más baratas, ya sea geográficamente o por capitalización, va a tener esa flexibilidad, aunque por el tamaño que tiene, mucha flexibilidad tampoco es que vaya a tener. Otra cosa es que se pueda mover rápido entre sectores y lo voy a compaginar con otro fondo un poco más estable, con poca rotación, con una cartera muy clara. Por ejemplo, el Guinness Global Equity Income. Y ese me va a valer para quitar el Fidelity Global Equity y para quitar el ETF de Dividend Aristocrats. Y ya tengo cubierto el peso de renta variable global de gran capitalización, lo tengo cubierto ahí. Luego, ¿qué quiero dar? Mira, quiero fondos de small caps que me cubran todo el espectro global y voy a mezclar un Hanco y un Alken Small Caps Europe. Oye, pues bien, un 5 y 5, 5% a cada uno y lo tengo por ahí. Tecnología, como GQG ha rotado y Guinness tampoco es que tenga mucho, se me queda un poco y quiero tener tecnología, ¿vale? Pues le añado un fondo tecnológico y poco más, y poco más. ¿Quieres tener oro y quieres tener Bitcoin y quieres controlar su peso? Añade esto. ¿Quieres tener oro y quieres tener acciones indexadas y demás? Pues, por ejemplo, la solución esta de MyInvestor Cartera Permanente te puede valer, porque tienes oro, tienes la renta variable de gran capitalización cubierta regionalmente, cubierta de forma diversificada, y entonces lo que podrías añadir serían toda esta parte de small caps o apuestas ya sectoriales que tú quieras añadir, pero ya eso es una visión tuya. En mi opinión, si me quieres tomar la idea, una vez que te compras la casa, porque esto yo también me tengo que situar a 3 años vista, vale, me compro la casa, tengo mi fondo de emergencia creado, yo me crearía una cartera en MyInvestor, ponle MyInvestor porque te lo va a hacer muy sencillita, una cartera en MyInvestor con unos activos de seguridad. Yo sé tener 75.000 euros en cuentas remuneradas, tampoco lo vería. Tampoco lo vería porque las cuentas remuneradas cada vez van más abajo. Entonces, vamos a pensar que tienes un núcleo de, pensemos, 1 o 2 años de gastos, 1 o 2 años de gastos, 25.000, 30.000 euros en cuentas remuneradas o fondos monetarios. Bien, lo tienes ahí. Luego, otro núcleo lo tendría en MyInvestor, pero muy sencillito, 3, 4 fondos, como los que siempre os recomiendo, esa carterita que os recomiendo para vuestros mayores, para gente que quiera muy poca volatilidad, que incluyen 3, 4 productos. Oye, un ultra corto plazo o un retorno absoluto de renta fija corporativa sin riesgo de divisa ni muchísimo menos. Luego, quizás un renta fija más flexible y el último, un mixto defensivo. Un mixto defensivo ya luego con los pesos podéis jugar según lo agresivo que queráis crear, pero imaginaros que lo equiponderamos. Hacemos ese tipo de configuraciones y eso es como tu capital para hacer rebalanceos. Y ya ahí, ese capital lo vas dando un porcentaje de entre el 10, 15%. Y el resto ya si quieres te puedes ir, el resto tanto de Indexa como los otros fondos que añadas, lo puedes hacer más por tu cuenta, puedes decidir estar 100% renta variable, pero siempre que tengan algún tipo de sentido. Algún tipo de sentido, porque si no, lo que le estás añadiendo es complejidad, le estás añadiendo complejidad y si lo pones a comparar y si hicieras la comparativa, estoy prácticamente seguro que en la mitad de los años, utilizando bien la liquidez, la cartera de Indexa simplemente por la estructura geográfica que tiene, te va a salir mejor que estar cambiando, añadiendo productos, solapando y demás, porque no siempre vas a aceptar porque además todos estos productos los has comprado seguramente luego de sus grandes rentabilidades. Y ahora lo que te estés comiendo es el drawdown de GQG. Estés pasando cuando Alken Small Caps no tenga un gran, porque no todos los años va a ganar un 30 o un 40%, pues lo tendrás. El oro, cuando lo añadiste, todo este tipo de cosas tienen que tener un sentido para que cuando tengan sus malos rendimientos, ya sea absolutos o relativos, tú sigas estando tranquilo porque los tienes en cartera por un sentido. Tú no tienes el oro porque vayas a ganar muchísimo dinero en oro.
lo tienes porque en caso de que ocurra una gran caída de renta variable, históricamente el oro no le ha acompañado y tienes una salvaguarda de una parte de tu patrimonio. Si lo tienes por pensando de que no, es que esto va a subir a tasas increíbles y va a ser el activo más rentable de los próximos 25 años, porque mira, en los últimos 15 es que lo ha sido, sí, en los últimos 15 lo ha sido luego de una revalorización espectacular los últimos 3. Si le quitas estos 3 años sería un activo con rentabilidades más mediocres. Entonces, da igual que tengan rentabilidades más mediocres, lo tienes por una característica en particular. Y eso sería un poco el enfoque que yo le daría. No es que le estés liando, no es que tengas una cartera donde, uy, veamos cosas muy absurdas, pero mira, yo me hice estuve probando así alguna carterita muy sencilla, dije, bueno, pero no es para que, no es para que la copies ni muchísimo menos, a ver si nos quiere cargar de aquí, y dije, mira, Guinness, My Investor cartera permanente, un poquito de Alken Small Caps, lo que te comenté, de Fidelity Global Technology, te dejo el GQG, utilizo Hanco y pongo un fondo de retorno absoluto para contrarrestar la volatilidad que le metes con el Alken Small Cap Europe, es decir, oye, dentro de renta variable voy a ir a configuraciones, primero, un multiactivos con el My Investor cartera permanente, que ahí ya le estoy metiendo renta fija, liquidez y demás. Me voy a un Guinness, que en los últimos 3 años su volatilidad ha sido del 8%, que no significa que vaya a ser siempre del 8%, pero bueno, lo tengo ahí. Me voy a un GQG y luego en los activos más volátiles, o limito peso o busco compartir el peso que le quiero dar a la clase de activos o a la región utilizando fondos de retorno absoluto para limitar, porque acordar lo que nos dijo, oye, quiero tener volatilidades controladas y mirar la cartera que nos queda. Volatilidades del 6, 7% a 3, a 5 años, volatilidades así, rentabilidades, vamos a ver aquí si nos sale rentabilidades por ejemplo, en el año pasado un 8,59, a un año vista sí un 8,59, a 6 meses un 6,25, a 5 años un 11, y es que ni siquiera hacen falta que tengas rentabilidades del 11. A mí lo que me interesa es que este tipo de carteras, los últimos 5 años su volatilidad ha sido el 7 y sus peores caídas, teniendo en cuenta pasar marzo y diciembre de 2000, estamos hablando de caídas del 14-15%, las peores caídas, incluso la peor caída de un año ha sido un 6%. Por tanto, creo que deberíamos buscar algún tipo de configuración así, que no te haga falta tener los mejores fondos, sino fondos que tengan su sentido en la cartera y fondos que compensen el riesgo. No puedes asumir riesgo me refiero a volatilidades o grandes drawdown en todos los fondos de la cartera si tu objetivo al final no es obtener la mayor rentabilidad, sino pasar los menos sustos posibles dentro de una configuración que quieres que sea muy enfocada hacia la renta variable. Por tanto, este tipo de configuraciones de cartera no me parecen descabelladas. ¿Qué no tienen? Pues tienen poca presencia en Asia y ahí podríamos decir, bueno, mira, quizás no le doy un 25% a Guinness y ese fondo de retorno absoluto que teníamos de Asia le doy un 10-15% para aumentar un poco más exposición a Asia, y ese 15% de Asia lo divido entre un fondo arriesgado y otro fondo no tanto, un Allianz Oriental Income y este fondo de retorno absoluto, y voy haciendo este tipo de juegos con la cartera que me permitan llegar a un punto donde yo tenga claro qué papel cumplen cada uno y donde yo sepa que estoy jugando, porque lo que tú quieres en la cartera no es lo que yo veo en la cartera. Lo que yo veo en la cartera es una suma de partes. Y lo que tú me dices que quieres de la cartera es tener una cartera que tenga un sesgo hacia el crecimiento. Cuando digo crecimiento es que tenga un sesgo a capturar una buena parte de la rentabilidad de la renta variable, pero sin intentar asumir todo el riesgo que implica esa renta variable. Y por tanto, yo haría esa configuración. Ahora, la parte de la casa no te pongas a jugarla, pero una vez que ya tengas eso, es que vamos a pensar que tienes todavía 15 años por delante una vez que te compras la casa, creamos un fondo de emergencia que lo tengas en cuentas remuneradas, fondos monetarios, lo que necesites. Luego, ese bloque de al menos un 10% en productos bastante defensivos, donde lo más arriesgado sea un mixto conservador, y luego el resto, configuraciones de renta variable donde tu core sea esa cartera indexada, y donde luego puedas decidir qué decisión tomar. O complemento lo que tenga indexa o me creo una cartera para competir con la de indexa, siempre salvaguardando la parte de no asumir
más riesgo en cuanto a volatilidad o máxima caída, en este caso complementando activos muy volátiles o clases de activos que pueden llegar a tener largos periodos de drawdown, como pueden ser las small caps, con fondos que intenten obtener rentabilidad en cualquier escenario, rentabilidades positivas o al menos limitar ese tipo de caídas. Eso es un poco el enfoque que podríamos darle. Muchísimas gracias al vecino por enviarme su caso. Espero que os haya valido de algo algunas reflexiones y como siempre os invito a comentar, a darme opinión, feedback y nos vemos en un próximo episodio de Salud Financiera.